Los leones son considerados los reyes de los animales, y cuando los miras con su melena, parecen realmente aterradores. Lo último que necesitas es encontrarte cara a cara con un león en la naturaleza. Mientras que la mayoría de las personas les tiene miedo, algunas incluso deciden tenerlos como mascotas, lo cual es muy extraño. Desafortunadamente, algunos de estos casos terminan trágicamente, mientras que otras personas solo lograron sobrevivir al ataque de esta bestia salvaje por pura suerte. En el siguiente video, verás algunos de los ataques más extraños de leones a humanos. Alabel devorado por su león mascota. Un descuido mientras limpiaba la jaula de un animal salvaje llevó a la muerte de Alabel. Generalmente Alabel solía limpiar la jaula de su león mascota, pero nunca lo había hecho solo. En ese fatídico día, Alabel estaba solo en su granja en Illinois y movió al león de la jaula principal a un corral de transición para poder limpiar la jaula principal. Desafortunadamente, dejó la puerta entre la jaula principal y el corral de transición abierta mientras limpiaba. El león saltó sobre él y lo atacó hasta matarlo. Sorprendentemente, Alabel y su esposa habían criado a Simba, un león bárbaro africano de 5 años, desde que era un cachorro. El día en que ocurrió la tragedia, Kathy Abel había salido de la casa para hacer algunas compras. Cuando regresó, no encontró a Alabel por ningún lado. Además, descubrió que el león estaba fuera de su jaula, caminando agitado, mientras que los demás animales salvajes de la granja estaban asustados e inquietos. La escena que se desplegaba ante sus ojos la aterrorizó, y llamó al sheriff. Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar, tuvieron que disparar y matar a Simba para evitar que escapara y causara más estragos. En los años 90, los granjeros Al y Kathy Abel decidieron iniciar una instalación de cría llamada Cougar Bluff Enterprises. Instalaron jaulas en su patio trasero en Elizabethtown, Illinois, y las llenaron con un par de pumas, Freddy y Sassy, un cachorro de león llamado Simba, algunos lobos e híbridos de lobo. Su plan era criar y vender, y rodearse de los tipos de animales salvajes que amaban. Cuanto más veían lo que los criadores y comerciantes hacían con los animales, como el dueño anterior que había golpeado a Sassy con una pala, más se daban cuenta de que no había ninguna razón válida para criar y vender animales exóticos, por lo que nunca criaron a los grandes felinos. Habiendo criado a Simba desde cachorro, pudieron haber sido complacientes con los peligros de tales interacciones. Simba ni siquiera había crecido completamente antes de matar a Alabel. Ese trágico día, el 12 de febrero de 2004, Kathy Abel llegó a casa y encontró al león en el porche delantero de su casa, su perro muerto en el jardín y sin rastro de su esposo. Los agentes del sheriff llegaron al lugar cuando la oscuridad se acercaba, y el león estaba al borde del Bosque Nacional Shawnee, que abarca 277,000 acres. Kathy no pudo localizar los dardos para su pistola tranquilizadora, y los agentes recibieron la orden de disparar a Simba, en lugar de arriesgarse a que matara a alguien en el parque. No fue hasta que Simba, con su cuerpo lleno de balas, yacía muriendo, que Kathy descubrió a su esposo muerto en el suelo de la jaula de Simba. Solo había hecho falta una mordida en la pierna para que muriera desangrado. Alabel aparentemente estaba cambiando la cama del corral del león cuando fue atacado, dijo el sheriff Carl Cox al periódico The Paducah Sun. Según Cox, la esposa de Abel regresó a la casa de la pareja, cerca de Elizabethtown, en el sureste de Illinois, poco antes de las 6 p.m. Vio al león fuera de su corral y llamó a la oficina del sheriff. Los agentes mataron al león y luego descubrieron a Abel tirado cerca, según el periódico. Abel fue llevado al hospital del condado de Hardin, donde fue declarado muerto a las 8:37 p.m., dijo el forense Roger Little. Cox dijo que visitó la propiedad unos 3 años antes, junto con funcionarios estatales, para asegurarse de que los Abel tuvieran los permisos adecuados para los tigres, lobos y otros animales exóticos que la pareja mantenía en la propiedad. Dijo que creía que el león que atacó a Abel era solo un cachorro en el momento de esa visita. Jeffrey Bonner, presidente del zoológico de St. Louis, dijo que la muerte de Abel ilustra lo peligrosos que pueden ser los animales salvajes. Incluso después de siglos de cría, no puedes erradicar los comportamientos que son naturales para ellos, dijo. Los leones cazan su carne y la matan. Es lo que hacen.
Pensar que el dueño de cualquier gran felino, incluso después de varios años, puede realmente domesticarlos, es, por supuesto, ingenuo. Ambos habían criado a Simba desde que era un cachorro, y Ala Bey probablemente se sentía cómodo alrededor del león macho casi adulto, dijo Kathy Abel. Entre las cosas que el gobierno supervisa con los exhibidores de animales está cómo se encierran los animales poderosos como los leones y otros grandes felinos. Se espera que los grandes felinos tengan 2 corrales, uno más grande con refugio en el que puedan vivir y un corral de transición más pequeño al que se pueda mover al animal mientras se limpia el corral más grande. La puerta entre los dos debe tener un candado, y cualquier persona que trabaje con los animales debe estar capacitada en cómo moverlos de un corral a otro de manera segura. Por lo general, los expertos dicen que esta maniobra la realizan al menos 2 personas. Pero el 12 de febrero de 2004, Alabel estaba solo cuando movió al león de su recinto al corral de transición y no cerró el corral de transición mientras limpiaba el refugio y el área circundante, señaló más tarde el informe de inspección de cuidado animal. Nunca había limpiado ningún recinto de Campo Grande por sí mismo hasta que ocurrió este trágico evento, dijo el informe. Los informes policiales, así como las entrevistas con Kathy Abel y funcionarios de la ley del sur de Illinois, poco después de la muerte de Ala Bell, revelaron el tenso enfrentamiento en el crepúsculo de ese día entre nerviosos oficiales de policía y un león agitado en el borde de las 277,000 acres del Bosque Nacional Shawnee. Los policías tardaron media hora en llegar por el camino de grava hasta la granja después de la llamada de Kathy Abel. En ese tiempo, una angustiada Kathy Abel había encontrado una pistola tranquilizadora, pero no los dardos. Cuando llegaron los agentes del sheriff del condado de Hardin, ella sabía que su perro había sido asesinado, pero no podía encontrar a su esposo. La colección de felinos salvajes de los Abel, dominada por un puma de 8 años llamado Freddy, caminaba inquieta y temerosa en sus recintos. Los lobos y varios huskies aullaban desde las jaulas en la línea de árboles más abajo. De pie en el jardín cercado de los Abel, con su espalda hacia la jaula de Freddy, el agente del sheriff del condado de Hardin, Brian Reed, apuntó con un AK-47 a Simba. El agente Chad Vineyard y los oficiales de policía de Cave-in Rock, Mike y Terry Dutton, corrieron detrás de él. Vineyard estaba en comunicación por radio con el jefe adjunto del condado, Bill Stark, pidiendo ideas. Stark iba a toda velocidad en un automóvil con el sheriff Carl Cox, quien dijo que él y Stark miraron la débil luz de febrero a través del denso bosque que pasaba rápido junto a su auto y tomaron una decisión. No queríamos que el animal estuviera suelto, dijo Cox. Stark les dijo que si tenían un tiro claro, que lo tomaran. Solo asegúrense de que sea un tiro mortal, les dijo por radio. Los oficiales se volvieron hacia Abel. 15 años de criar grandes felinos culminaron en un solo asentimiento lloroso. Vineyard contó hasta 3. En la primera descarga, Simba saltó 10 pies, con 2 heridas en su cabeza. Acercándose a un cobertizo, el león fue golpeado nuevamente por Dutton y Reed. Los oficiales se acercaron a pocos pasos cuando el león finalmente colapsó y se escucharon otros 2 disparos. Simba dejó de respirar. La voz de Vineyard crujió por la radio. «El león ha caído», dijo. Fue entonces cuando Kathy Abel encontró a su esposo, anotaron Reed y Dutton. Escuchamos a Kathy Abel gritando aproximadamente a 50 yardas de distancia, escribió Dutton. Los paramédicos intentaron reanimarlo, luego evacuaron a Alabel por aire sin escuchar un solo sonido en sus pulmones. Su piel estaba fría, seca y pálida. El forense determinó que había muerto en minutos, con su vida derramándose por la mordedura en su muslo izquierdo. Kathy Abel donó el cadáver del león a estudiantes de zoología de la Universidad del Sur de Illinois, donde el cuerpo congelado fue descongelado y diseccionado 2 meses después. Avancemos 6 años y el 8 de noviembre de 2010, Chris Poole, de Big Cat Rescue, se encontró con una publicación en Facebook que decía que Kathy Abel se había suicidado y había dejado 2 pumas y una variedad de otras mascotas domésticas y animales de granja sin que nadie en millas a la redonda pudiera cuidarlos. Los rescatadores de Big Cat respondieron de inmediato que vendrían a recoger a los 2 pumas, Freddy y Sassy. Pasaron 9 largos días para obtener el certificado de salud y el permiso de importación,
y para esperar a que la familia de Kathy la enterrara antes de que se les permitiera llegar a la escena. Mientras tanto, Robin Parks, voluntaria de campo de la Mountain Lion Foundation, había coordinado con la hermana de Kathy, Kimberly Rapp, y una rehabilitadora local, Bev Schofstall, para asegurarse de que los gatos estuvieran siendo alimentados y cuidados. Michal Prasek fue muerto a mordidas por su león. Un hombre llamado Michal Prasek mantenía un león y una leona para criar en su patio trasero en la República Checa. Las mascotas se mantenían en recintos hechos a mano. Sus elecciones de mascotas inusuales suscitaron preocupación entre los residentes locales y las autoridades, pero nadie estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por detenerlo, quizás por miedo a sus compañeros animales salvajes. A Prasek se le negó el permiso de planificación para construir los recintos donde albergaba a los animales y posteriormente fue multado por cría ilegal. Sin embargo, su conflicto con las autoridades llegó a un punto muerto después de que se negara a dejar que nadie entrara en su propiedad. El señor Prasek, de 33 años, compró el león en 2016 y la leona el año siguiente, y los mantuvo a ambos en recintos hechos a mano en su patio trasero en el pueblo de Zechov. Anteriormente se le había negado el permiso de planificación para construir los corrales, y posteriormente fue multado por cría ilegal. Pero su conflicto con las autoridades llegó a un punto muerto después de que se negara a dejar que nadie entrara en su propiedad. La falta de instalaciones alternativas en la República Checa, o cualquier evidencia de crueldad animal, también significaba que los leones no podían ser retirados por la fuerza. Prasek hizo titulares en el verano de 2016 después de que un ciclista chocara con la leona mientras la paseaba con correa. Tras la intervención de la policía, el incidente fue considerado un accidente de tráfico. El incidente de hoy tal vez ayude finalmente a resolver este problema a largo plazo, dijo el alcalde de Zechov, Tomas Kokourek. A pesar de las quejas de los vecinos, las autoridades habían estado en un punto muerto. Con Prasek sobre los leones durante 3 años, informó la BBC. A pesar de emitir multas a Prasek por construir los recintos sin permiso de planificación, la falta de instalaciones alternativas en la República Checa y la ausencia de evidencia de crueldad animal también impidieron que las autoridades retiraran a los leones por la fuerza. Prasek necesitó cirugía en 2012 después de ser atacado mientras alimentaba a Fufi, cuando vivía en Eslovaquia. Más tarde dijo que solo la intervención de una leona le impidió ser muerto a mordidas por Fufi, informó el tabloide checo Blesk. Pues solo mi culpa que el león me atacara, dijo. Cometí un error profesional. Como cada mañana fui a alimentarlo, pero esta vez me puse un abrigo que olía a perros. Aunque fue advertido varias veces y casi escapó de la muerte una vez, una mañana ocurrió una tragedia que casi seguramente podría haberse evitado si Prasek hubiera elegido algunas mascotas más dóciles. Un hombre fue muerto a mordidas por un león enjaulado en la casa de su familia en el este de la República Checa. El padre del señor Prasek encontró su cuerpo en la jaula del león y le dijo a los medios locales que había estado bloqueada desde adentro. El cuerpo gravemente mutilado del agricultor y criador de leones aficionado Michal Prasek, de 34 años, fue descubierto por su padre esta mañana en el corral de madera donde supuestamente mantenía a Fufi, un león de 9 años, informó el sitio de noticias checo IDNS. Los animales que vivían en corrales separados fueron asesinados por la policía llamada a la escena. Un portavoz de la policía dijo a los medios locales que los disparos eran absolutamente necesarios para poder acceder al hombre. La policía dijo que los oficiales armados no tuvieron otra opción que disparar a Fufi y a una leona de 3 años que también vivía en el patio para asegurar un acceso seguro a la escena. Hombre muerto a mordidas tras saltar al recinto de leones para tomarse un selfie. Un visitante del zoológico en India murió el 15 de febrero de 2024 tras escalar un recinto de leones con la esperanza de tomarse un selfie, según múltiples informes. Según el Times, el zoológico dijo que Gurukar pudo haber muerto por excesiva pérdida de sangre. A pesar de que el guardia de seguridad observó al víctima desde la distancia, el hombre saltó a la zona aislada desde donde llegó a la puerta, que solo es accesible para cuidadores y médicos. Gurshar, del distrito de Alwar, en Rajasthan,
Supuestamente saltó al recinto para tomarse un selfie con el león y se creía que estaba en estado de embriaguez, según informes de los medios locales. La oficial de policía de Tirupati, Malika Garg, dijo que el guardia de seguridad dio la alarma cuando lo vio intentando escalar la cerca y corrió hacia él. Pero él saltó al tanque de agua dentro del recinto. Cuando vio al guardia de seguridad corriendo hacia él, Gurjar saltó a un tanque de agua y trepó la cerca de 12 pies de altura que rodea el recinto, que tiene un león y 2 leonas, dijo el oficial Garg. Saltó y cayó frente a los leones que lo atacaron. Murió en el acto, añadió. Los leones permanecieron cerca de los restos del hombre hasta que sus cuidadores los indujeron a los recintos de alimentación y se recuperó el cuerpo del hombre. El medio también informó que el león mató al hombre en menos de 10 minutos. El reportero del Times, Sudhakar Udumula, compartió imágenes y videos del león y las secuelas de la escena en X, que mostraban al gran felino sentado en una jaula mientras los funcionarios revisaban el recinto. El hombre, Prahlad Gurjar, de 34 años, del distrito de Alwar en el norte de India, estaba visitando el parque zoológico Sri Venkateswara en Tirupati, India, cuando notó un león asiático macho de 12 años llamado Dunpar en exhibición en un recinto, según People. El hombre, que parecía estar ebrio, decidió escalar la pared de seguridad de 4 pies del recinto y la cerca de metal de 6 pies. A pesar de las protestas y advertencias de un empleado del zoológico cercano, que estaba realizando su ronda habitual, informó el Times of India. En una declaración proporcionada a People por el zoológico, se dijo que el hombre ingresó intencionalmente al hábitat, aparentemente con la intención de tomarse un selfie con el león. Después de ver al ser humano dentro del recinto, el animal atacó, decía la declaración, según People. Aunque el cuidador del animal y otros miembros del personal de seguridad cercanos intentaron salvar a la persona, el animal arrastró a la persona dentro del recinto. El Times of India informó que el hombre fue muerto a mordidas en menos de 10 minutos después de entrar al área del león, muriendo por excesiva pérdida de sangre causada por sus heridas. Se llamó a una ambulancia y a la policía, y el león fue reubicado en otra área de espera para permitir que los funcionarios recuperaran el cuerpo. La policía identificó al hombre a través de las tarjetas de identificación encontradas en su cuerpo y notificó rápidamente a su familia. Los restos de Gurjar fueron transportados a un hospital gubernamental para una autopsia, y la policía y el zoológico han iniciado una investigación. Hemos tomado la máxima precaución para prevenir tales incidentes. Revisaremos nuevamente las medidas de seguridad para prevenir tales incidentes en el futuro, dijo el curador del zoológico Seselvam al Times. De los 2 machos y una hembra de leones en el recinto, un león macho, identificado como Dungarpur, saltó sobre Prahlad, lo sostuvo por el cuello y le rasgó la ropa. Aunque se decía que había trepado a un árbol para escapar, sus intentos resultaron inútiles. El león lo arrastró una distancia de 100 metros dentro del recinto, antes de que el cuidador lo espantara hacia la jaula. Las autoridades del zoológico y la policía local acudieron rápidamente al lugar y recuperaron el cuerpo. Aunque su entrada al zoológico fue confirmada por las imágenes de CCTV, sorprendentemente, no había cámaras disponibles en ninguna parte cerca del recinto de los leones. Si bien hubo especulaciones de que la víctima podría estar mentalmente inestable o en estado de embriaguez, la policía, sin embargo, se negó a comentar.